mencionaste que no todo el mundo conoce. Hablaste de Yosma. ¿Quieres contarnos un poquito más qué es? Porque fue un antes y un después, algo que cambió un poco. Cuando todo el mundo dice, en Israel ustedes tienen un ecosistema. Antes no siempre hubo un ecosistema. Y tal vez ese fue uno de los puntos que empezaron todo esto. Sí, sí, me llevaste a uno de los momentos donde yo generalmente en la charla pongo muchísimo énfasis cuando hablo con grupos de negocios y demás. La pata estatal. La pata estatal, este es el programa Yosma, en hebreo Yosma es iniciativa, si lo queremos traducir al español. Un programa en el año 1993 que era un fondo de inversión del Estado de Israel. Esto que parece tan raro, como fondo de inversión, un Estado que está especulando con el dinero público, pues sí, era un fondo de inversión donde se estaba dando la posibilidad a quienes consiguieran fondos de inversión privado de duplicar la suma que hubieran conseguido por fondo de inversión privado. ¿Esto qué significa? Esto significa de facto que un fondo de inversión privado hace una pequeña inversión y de repente encuentra la mano de un Estado que vuelve a poner esa misma cantidad de dinero en ese pequeño emprendedor, dándole, por supuesto, muchísimas más posibilidades a ese emprendedor de tener una estabilidad a largo y mediano plazo de poder hacer crecer su compañía, sin dudas. Sí. Y lo otro que hace es un estímulo que implica que fondos de inversión privados de repente se animen a venir porque saben que hay un Estado que va a estar acompañando. Para el emprendedor, el valor adicional que tenía esto es que había un costo cero. ¿Qué significa? Que si la startup no iba a ningún lado, la persona que había pedido el dinero no tenía obligación de devolución del capital. Esto se traduciría, si yo fuera un contribuyente, ¿qué hubiera dicho en ese momento? Están regalando el dinero público, porque si esta persona no va a ningún lado, a lo cual el Estado contestaba muy inteligentemente, con una sola o dos compañías que nosotros podamos lograr exitosas, por lo que nosotros cobramos cuando se vende una compañía, que es en el orden del 35%, entre impuestos varios, nosotros vamos a recuperar ese fondo de inversión y no solamente eso, lo vamos a duplicar, triplicar a través de los años. Ver esto en el año 1993 es haber sido un visionario totalmente. La palabra startup no estaba familiarizada, nadie sabía de qué estamos hablando y como dije antes, Internet ni siquiera era lo que es hoy, con lo cual era un riesgo total. Sumémosle a esto que quien lo estimula y lo genera es un gobierno de centro izquierda. También es algo interesante en el nivel político. Yo no puedo dejar siempre de relacionar la parte política, como Sí. entenderás. Esto es fascinante. Esto es fascinante y estamos hablando de personas como Shimon Peres, que en esa época tendría 60 años y estaba con una mentalidad Muy visionario, claramente sí. una persona de 20 años. Pero, ¿y qué ha pasado en estos últimos 28 años o 27 años? Este concepto se cambió un poco. Hoy por hoy ya está la autoridad de innovación que invierte en los fondos semilla, pero ya no de la misma manera, como que se profesionalizó. Claro, como que esto era una pequeña oficina, ¿no es cierto?, que estaba dentro del Ministerio de Economía y de Finanzas, era una pequeña oficina como, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este proyecto. Y de repente, cuando vos ves, pasaron de 200 millones los fondos a 6.500 millones. Entonces, esto fue un éxito rotundo. La mano estatal no es necesaria y aún así no es necesaria. Y sin embargo, sí es excelente que exista una autoridad de innovación porque permite modelar proyectos que son de interés estratégico para nosotros, que quizás un privado podría determinar que no le es Que no es relevante, quizás. interesante, sí. Claro, y de repente una autoridad de innovación dice, señores, esto es interesante a nivel estratégico para nosotros como Estado de Israel, o nos da una posibilidad de dar una solución que Brasil está buscando y de repente nosotros quizás con esta compañía que empezamos a financiar ahora, en 1 o 2 años le podemos dar una respuesta concreta y nos posicionamos estratégicamente en un lugar que nosotros queremos posicionarnos. Digo, esto es excelente, pero, y esto sí con diferencia con Argentina, vos me preguntás qué similitudes y qué diferencias tenemos con Argentina, acá menciona las políticas de largo plazo y está sostenido, ¿cuánto me dijiste vos? 28 años, y bueno, durante 28 años ningún gobierno se le ocurrió, ni siquiera mencionó la posibilidad de cambiar algo de este ecosistema que está funcionando tan bien. Bueno, Esto el también país también gana mucho dinero
O sea, con todo el ecosistema de los startups, el país cada vez que se vende una compañía por billones de dólares recibe un montón de impuestos. Y ahí está el caso de Mobileye, por ejemplo, que se vende por 15.000 millones y el Estado de Israel saca por impuestos más o menos 3.500, 4.000 millones de dólares, que significa el presupuesto de educación del país de todo un año. Uno lo quiere pensar en términos concretos. Entonces, valió la pena. Y yo diría que, y cuando le menciono esto a otros países, cuando vienen gente de México, etcétera, me dicen, wow, o sea, lo que contás es impresionante. Claro que vale la pena invertir en innovación. Aparte, creo entender de que Israel tiene también el desafío de que al ser una economía global, muchos de estos emprendedores, si no estarían cómodos aquí, se van a emprender a otro lado. Porque no es lo que era, no es que hasta hace 30 años, bueno, estábamos empezando un ecosistema. Ahora hay muchos ecosistemas y hay que ser competitivo todo el tiempo. Sí, y otro de las amenazas es que también cualquier israelí puede de repente irse a Silicon Valley y desarrollar su compañía allá y no tener ningún tipo de contacto con Israel, ¿no? Esto en general no pasa, porque el israelí tiene muchísimo, primero, amor por su patria, y esto hace que, por supuesto, siempre que pueda o tenga alguna posibilidad de volver, en general, trata de volver. En esto parecería que fueran bastante argentinos, ¿no? El tango que lo llama de regreso a Buenos Aires, bueno, no te podría decir que el hummus y el falafel que lleva al israelí a querer volver a Israel. Digo, hay algo muy también de conectar todo el tiempo con Israel, aún si este emprendedor israelí está radicado en San Francisco o en donde fuera. Y no pocas veces me pasa en LinkedIn que de repente digo, esta empresa es israelí, pero después la veo que está radicada en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo la puedo visitar a esta empresa israelí? ¿No? Bueno, también cuentan que a veces están allá por un tiempo, quieren reforzar el mercado, pero que después la idea Exacto. es volverse para acá, o por lo menos ellos como familia o como emprendedores.